Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos al canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, ensalada de marlin ahumado. La ensalada de marlin, en realidad, que es atún, y a mi gusto es mucho mejor el atún que el marlin. Esta receta es rendidora y prepararla es súper fácil. Claro está, si seguimos el debido proceso. Al final te voy a enseñar diferentes maneras de emplatarlo para que luzca a la vista y cuando se pruebe se deguste con mayor satisfacción. Acompáñame para que no te pierdas ninguno de los detalles. Si no te has suscrito, puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video puedas verlo de inmediato. Vamos a iniciar con los ingredientes. Primeramente tenemos los 300 gramos de marlin. Esta preparación en total va a rendir para 6 porciones. Entonces 300 gramos de marlin es más que suficiente porque tenemos otros ingredientes aparte. Solamente vamos a utilizar media taza de tomate picado, media taza de cebolla blanca picada, 2 tazas de verduras picadas. Estas verduras picadas cocidas son una porción de calabaza, una porción de zanahoria y una porción de papa. Entonces las 3 porciones se cocen y de esas 3 porciones solamente vamos a utilizar 2 tazas. Claro está, lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Van a ser solamente 2 tazas de lechuga bien picada y un ingrediente secreto que normalmente no se sabe qué es lo que contiene una ensalada, pero aquí te lo pasamos. Son 40 mililitros de vinagre o escabeche de los chiles que vienen en rajas. También vamos a utilizar 2 cucharaditas de chiles rajas finamente picados. Y al final, como es una ensalada, pues va a llevar solamente mayonesa. Hay muchas personas que le ponen crema, pero esta receta es solamente con mayonesa y va a ser 1/3 de taza. Cuando vamos al mercado, pues encontramos lo que es el marlin ahumado. En realidad es atún, pero comercialmente se le llama marlin. Este color que tiene, que es café, se lo dan las sales minerales con que hacen el proceso para el ahumado. Entonces, como tenemos esta pieza y la necesitamos en hebras, vamos a utilizar un tenedor, y con el tenedor vamos a ir rascando la carne. Y conforme vamos rascando la carne, se van haciendo las hebras. No necesitamos más, nada más necesitamos un poco de paciencia para hacerlo. Nosotros le vamos a llamar marlin porque comercialmente así es, aunque sea atún. Entonces vamos a hacer este proceso y vamos a terminarlo. Al final te van a quedar lo que es la piel, la parte de la costra del marlin. Pero eso al final lo vamos a hacer con un cuchillo. Primero vamos a adelantar todo lo que es el proceso del deshebrado de la carne. Y al final te voy a mostrar cómo podemos hacer el corte de lo que es la costra de esta parte de lo que es el marlin ahumado. Cuando termine de deshebrarlo con el tenedor, te va a quedar una costra así como esta. Esta costra se utiliza, sigue siendo carne, nada más que está un poquito más dura. Y con lo que es el tenedor, pues no se puede deshebrar, pero lo vamos a hacer con un cuchillo. Vamos a cortarlo en tiras largas y luego lo hacemos cuadritos. Igual se aprovecha. Y esto es totalmente y 100% comestible. Esta receta es bien rápida, bien rendidora y súper rica. A los niños y a los grandes les gusta porque tiene un sabor diferente. El ahumado de este producto pues lo hace sumamente exquisito. Y aparte que es muy rendidora, solamente con 300 gramos, pues vamos a darle de comer a 6 personas. Ok, ya tenemos toda la proteína lista. La vamos a poner en el bowl. Y aquí sí, a este tipo de ensalada la vamos a sazonar directamente lo que es la proteína. Le vamos a poner solamente poquita sal, muy poquita. ¿Por qué? Porque lo que es la carne que viene ahumada ya viene un poquito salada, por esos sales y minerales que le ponen para este proceso. Y eso sí, pimienta recién molida. Le ponemos, lo sazonamos y lo vamos a batir para que se mezclen estos 2 ingredientes. Posteriormente a esto le vamos a poner el tomate picado, la cebolla blanca. Muchos dicen que le puedes poner cebolla blanca, cebolla morada. No, aquí es cebolla blanca, no que cebolla morada ni una combinación. No, aquí tiene que ser cebolla blanca. Vamos a combinarlo. Entonces ahí sigue siendo el marlin el protagonista, no es mucha verdura.
¿Por qué? Porque ahí viene lo que es las verduras cocidas. Estas verduras cocidas le van a dar un volumen alto a lo que es la preparación y es lo que lo hace rendidor. Pero además, estas verduras cocidas le dan una profundidad en el sabor. Aquí tenemos lo que llevamos. Si se fijan, es puro mezclar, mezclar, mezclar. Ahora sí, un secreto. Este vinagre de los chiles rajas, de los chiles en escabeche, se lo vamos a vaciar y lo vamos a seguir batiendo para que se combine todo ese sabor. Esto del vinagre que le sacamos a los chiles rajas, al escabeche que le llaman, pues le da un sabor profundo y es un sabor oculto que poca gente lo conoce, pero pues aquí en el canal no nos guardamos ningún secreto y todo te lo compartimos. Posterior a este le vamos a vaciar lo que son los chiles, 2 cucharaditas solamente, finamente picado. Si le pones más va a salir muy picoso, entonces lo que queremos es un producto que al final de cuentas los niños y los grandes lo disfruten. Ya si quisieras más picoso, al final cuando tú tengas la tostada, o la galleta o lo servido, puedes acompañarlo con más chile, pero en sí, con ese es suficiente. Ahora sí, toda ensalada debe llevar lechuga, y aquí solamente son dos tazas. Entonces, si se fijan, todo el volumen que ya obtuvimos, tenemos un volumen bastante generoso, en el cual pues es rendidor esta preparación. Muy bien, ya está totalmente revuelto y ahora sí, lo que le vamos a poner va a ser la mayonesa. La mayonesa solamente un cuarto de taza. Vamos a batir perfectamente para que se combine y nos quede una mezcla homogénea y nuestra preparación después de aquí pues ya va a estar lista. Mientras nosotros lo batimos, te vamos a pedir, porque el canal vive y sobrevive pues con el entusiasmo que hacemos las recetas, cuando se suscriben, cuando vemos que más gente les está gustando estos videos, estas recetas, y además nos dan un like, y el like quiere decir que la receta les gusta. Y eso a nosotros nos motiva para seguir haciendo cosas nuevas, innovadoras, y seguirles diciendo y pasando todos los tips que nosotros conocemos, que a lo largo del tiempo pues hemos aprendido. Y eso es una motivación para nosotros como el canal. Entonces, si tienes la oportunidad de suscribirte y darle like a los videos, te lo vamos a agradecer mucho. Nuestra receta, voilà, está terminada. Así de rápido y sencillo es la ensalada de marlin. Te voy a enseñar 5 maneras de cómo emplatarlo. Y ese emplatado le va a dar un toque diferente cuando lo estés degustando o sirviendo según la ocasión que tengas. Iniciamos con los 5 emplatados. Vamos a empezar con lo que es la tostada. Vamos a llevarnos la tostada hacia nuestro producto ya terminado, que es la ensalada, y así de manera vertical le damos una vuelta, un movimiento mecánico, y ya tenemos la tostada bien servida, sin hacer tantos aspavientos, así rápido, para que la tostada no se quiebre y nuestro producto no se nos caiga tampoco de lo que es la tostada. Entonces ahí tenemos las 2 tostadas, nada más que aquí las vamos a decorar con un poquito de aguacate cada uno. Entonces le ponemos una lámina a cada uno, y ese contraste de color y textura pues nos va a dar un golpe de vista mucho más atractivo. El segundo emplatado va a ser con galleta salada. A algunos les gusta con tostada, a otras personas con galleta salada. Por eso vamos a escoger este tipo de galletas saladas, que son 4 cuadritos, y lo vamos a poner por la parte de encima, por la parte de arriba. Esta es la parte de abajo, más planita. Entonces vamos a servir el producto, nuestra ensalada, por la parte de encima. Igual que la tostada, la llevamos hacia lo que es la ensalada, con un movimiento mecánico. Igual la servimos y la dejamos sobre el plato. ¿Se fijan cómo hace el contraste el color negro con la ensalada de lo que es la galleta salada? Entonces a la vista pues es mucho más atractivo. Igual que la tostada, esta galleta salada la vamos a decorar también con una lámina de aguacate. Ahí la tenemos. Entonces ya tenemos 2 emplatados. El siguiente emplatado va a ser con lechuga. Aquí tenemos el plato negro, curveado, cuadrado, y vamos a ponerle lo que es la ensalada sobre la lechuga.
solamente hacia adentro de la hoja. Y aquí ya no le vamos a poner lo que es aguacate ni nada, así como está, se degusta perfectamente. Entonces, según la ocasión que tú tengas, es el tipo de emplatado que le podrás proponer a tus invitados o incluso a tu propia familia. Ahora aquí tenemos el cuarto emplatado, que es a granel. Vamos a escoger un plato alargado, media caña que le llaman, porque es curviado por el centro. Y vamos a empezar a dejar caer lo que es la ensalada a lo largo del plato. Pero esto va a ir estirado, entonces vamos a dejar un espacio al inicio y otro espacio al final. ¿Por qué? Porque pues estos tipos de platos pues agarran mucha ensalada y pues sería mucho servir para una sola persona. Ahí la tenemos. Muy bien, ahora por último, el quinto emplatado que vamos a hacer va a ser con aguacate. El aguacate que está aquí le vamos a quitar el hueso, que es medio aguacate, y le vamos a poner lo que es la ensalada por encima. Entonces cuando el comensal lo empiece a comer, va a estar con la cuchara tomando lo que es aguacate con la ensalada. Y así de sencillo y vistoso, pues son los 5 emplatados que tenemos para este tipo de ensalada. Vean la calidad de colores, las texturas, y me estoy trabando al hablar porque estoy salivando, porque me estoy saboreando, pero ahorita vamos a ver qué tal salió. Bueno, pues de una vez, como dicen unos amigos, vamos a degustar lo que es el marlin o atún ahumado. ¿Y por cuál empezamos? No me decido. Pues voy a probar ahora lo que es la galleta salada. Vean cómo es los colores, el olor. Si por la cámara, por el video se supiera los olores que despide está riquísimo. Entonces vamos a degustarlo así como viene. Esta ha sido la receta de hoy, súper rápida, súper económica, vistosa y muy rendidora. Si tienes una receta especial que quieras que la preparemos, escríbeme en los comentarios y con mucho gusto le hacemos un video en especial. Espero que hayas disfrutado de este momento de Cocina para Todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tenemos un nuevo video. Si te gustó este video, regálame un like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. Hasta la próxima.